Hola a todos, bienvenidos a este espacio donde vamos a sumergirnos en la magia de contar historias. Hoy vamos a hablar de un tema muy especial, sobre los textos narrativos breves. Mucha gente cree que las novelas extensas son literatura, pero les prometo que algunas de las historias más poderosas y memorables caben en pocas palabras. Un texto narrativo breve en un relato de extensión corta, que a pesar de su tamaño logra contarnos una historia completa. A ver, coméntanos tú, Fernando. Suena simple, ¿verdad? Pero la clave está en la efectividad. Tiene pocos personajes, una única trama central y van directo al grano. Cada palabra cuenta. ¿Por qué son tan fascinantes? Porque nos obligan a usar nuestra imaginación. El autor nos da las pinceladas esenciales y nosotros como lectores o escuchas tenemos que llenar los huecos, participar activamente en la creación de ese mundo. Exacto, como dice Fernando, a lo largo de este podcast vamos a explorar cuáles son sus principales tipos, escucharemos ejemplos, comentaremos por qué siguen siendo tan importantes hoy en día y lo mejor es que no estoy sola porque me acompaña mi compañero de equipo y otros invitados especiales. En total, somos 6 voces que les vamos a guiar en este recorrido, así que pongámonos cómodos. Continuamos con los tipos de textos breves. Vamos a empezar con algo que todos conocemos desde chiquitos, el cuento. El cuento es un relato breve, inventado, con pocos personajes y un final rápido, ideal para leer en una sola sentada. Lo padre del cuento es que, aunque es breve, siempre logra atraparte con una historia completa. Un ejemplo muy famoso es Caperucita Roja. En este cuento, una niña ingenua cae en el engaño de un lobo disfrazado. Aunque es una historia sencilla, nos muestra la importancia de la obediencia y el tener cuidado con los extraños. Ok, ahora vamos con algo que nos segura han escuchado en la primaria, la fábula. Es un relato corto con animales que hablan y actúan como personas. Su propósito es legitimar las cuestiones éticas. Por el suceso relatado se convierten en una situación generalizada de actitudes satíricas, críticas y sobre todo didácticas. Es decir, detrás de los sucesos de la fábula hay siempre una lección ética que aprender, la moraleja, que puede presentar el desenlace y siempre deja una sensación de experiencia. Un ejemplo clásico es la liebre y la tortuga. En esta fábula la liebre se confía y se burla de la tortuga, pero al final pierde la carrera contra la tortuga. Lenta pero constante. La moraleja es clara, constancia y esfuerzo son más valiosos que la arrogancia. Este podcast está patrocinado por las tortugas. Porque aunque sean lentas, siempre llegan a la meta. No te quedes dormido como la liebre. Intervienen dioses o seres sobrenaturales. Por ejemplo, el mito griego de Apolo, el dios del sol, que explicaba por qué cada día salía el sol, la gente creía que Apolo conducía su carro de fuego por el cielo. En cambio, la leyenda mezcla hechos reales con elementos fantásticos. Se transmiten de generación en generación y muchas forman parte de nuestra identidad cultural. Un ejemplo súper conocido en México es el Callejón del Beso, en Guanajuato, que habla de 2 enamorados que se encontraban en secreto en balcones muy cercanos. Ahora les contaremos un cuento breve, El príncipe feliz de Oscar Wilde. En una ciudad había una estatua de un príncipe cubierta de oro y piedras preciosas. El príncipe, desde su pedestal, veía la pobreza y el sufrimiento de la gente. Con ayuda de una golondrina, fue regalando sus joyas y partes de oro a los necesitados. Al final, la estatua quedó gris y sin brillo, y la golondrina murió de frío a sus pies. Aunque la estatua fue destruida, en el cielo ambos fueron premiados por su bondad. Este cuento nos enseña que la verdadera riqueza no está en el lujo, sino en la capacidad de ayudar a los demás. Escucharemos ahora la fábula de la cigarra y la hormiga. Durante el verano la cigarra se la pasaba cantando mientras la hormiga trabajaba sin parar, recolectando comida. Cuando llegó el invierno, la cigarra no tenía nada que comer. Pidió ayuda a la hormiga, pero ella le respondió que no debería haber trabajado en lugar de cantar. Un comentario. La moraleja es como que debemos de ser previsores y responsables, porque la diversión sin medida puede tener consecuencias. Mito y leyenda. Para cerrar esta sesión contaremos el mito griego de Prometeo. Prometeo fue un titán que robó el fuego de los dioses para entregárselo a los humanos. Con el fuego los hombres pudieron cocinar, calentarse y crear herramientas.
Sin embargo, Zeus, enojado, castigó a Prometeo encadenándolo a una roca, donde una águila devoraba su hígado cada día, el cual volvía a crecer por la noche. Este mito nos muestra cómo los antiguos griegos explicaban la existencia del fuego y al mismo tiempo refleja la idea del sacrificio en favor de la humanidad. Este programa llega a ustedes gracias a los lobos. Porque sin ellos, Caperucita Roja sería una historia aburrida. Gracias, lobos feroces. Después de este recorrido, aprendimos que el cuento es sencillo, pero transmite mensajes muy poderosos. A mí la fábula me gustó porque nos enseña valores a través de los relatos cortos y fáciles de recordar. Los mitos me parecen fascinantes porque revelan cómo las culturas antiguas intentaban explicar el mundo. Las leyendas son importantes porque mantienen vivas nuestras tradiciones y nuestra historia. Los textos narrativos breves, aunque cortos, tienen un gran impacto en la manera en que pensamos y aprendemos. Y lo mejor es que siguen vigentes. Aún hoy seguimos contando cuentos, leyendo fábulas o compartiendo leyendas. Ahora vamos a una reflexión final antes de la despedida. Creo que lo más padre de los textos narrativos breves es que no necesitas mucho tiempo para aprender algo grande. Sí, y además son parte de nuestra tradición. Son historias que podemos contar y recontar sin que pierdan nuestra magia. Y por escucharnos y por dejarse llevar por esta historia. Esto fue nuestro podcast sobre los textos narrativos breves. ¡Hasta la próxima! Dato curioso sobre las leyendas. Oigan, ¿sabían que la leyenda de La Llorona tiene versiones diferentes en toda Latinoamérica? En México es la persona que llora por sus hijos, pero en otros países hasta la ven como un espíritu que protege ríos o lagunas. O sea, no da solo miedo, también es una cultura viva. Y tenemos unos datos curiosos. Los cuentos no eran para niños al principio, sino que eran relatos populares para adultos y muchos eran hasta un poco oscuros. Exacto, por ejemplo, los hermanos Grimm escribieron cuentos que eran mucho más aterradores de lo que conocemos hoy. Imagínense, Caperucita Roja, pero con final sangriento. Dato curioso sobre las fábulas. ¿Sabían que Esopo, el creador de muchas fábulas, era un esclavo en la antigua Grecia? Y aún así, con sus relatos, enseñaba lecciones tan poderosas que siguen vivas hasta el día de hoy.